Vamos a estudiar por último, como caso de partícula ligada en el cálculo de la dinámica de partículas, el rizo o ferrocarril aéreo. Consiste en una vía circular en el plano vertical por la que puede circular por la parte interior una vagoneta. Estamos en el campo de la gravitación terrestre, por lo que dicha vagoneta está sometida al peso P igual a la masa de la vagoneta por la aceleración de la gravedad G y a la reacción de la vía sobre la vagoneta, que vamos a considerar positiva hacia el centro O de la vía circular. No consideraremos rozamiento. Alfa es el ángulo que forma el radio R, que determina la posición de la vagoneta respecto de el diámetro vertical. Vamos a ver cómo calculamos la reacción entre la vagoneta y la vía. La vagoneta circula por la vía y puede caer, o sea que no hay ningún mecanismo que impida que la vagoneta caiga si la reacción no es en el sentido que estamos dando, o sea, no es de compresión, no es una fuerza que comprima la vagoneta contra la vía. Vamos a aplicar, pues, el teorema de la conservación de la energía mecánica, puesto que las fuerzas que actúan son la reacción R, que es ortogonal a la trayectoria, y por lo tanto no da trabajo, o sea que no modifica la energía de la vagoneta, y tenemos el peso P, que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, puesto que no consideramos rozamiento, que sí daría trabajo, podemos aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica. Si partimos de una posición inicial inferior I con una velocidad v sub 0, en esa posición consideraremos la energía potencial v igual a 0. O sea que vamos a referir las energías potenciales a este nivel, al nivel inferior de la vía. En la posición I, la energía mecánica será debida únicamente a la energía cinética, o sea, 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Eso será la energía mecánica en I, y en cualquier otro punto de la trayectoria se conservará dicha energía mecánica y será igual a la energía cinética en esta posición, por ejemplo, en la que la velocidad es v, será 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado más la energía potencial. Si la partícula, en este caso la vagoneta, una partícula un poco grande, pero podemos considerarla como partícula para el estudio que estamos haciendo, está a la distancia o a la altura z de la posición I, esa energía potencial, puesto que consideramos potencial 0 en la posición I, será igual a la masa por la gravedad, que es el peso, por la altura correspondiente z. ¿Cuánto vale z en función del ángulo alfa que forma el radio de posición de la partícula? Pues será igual, en función de alfa, a R, el tramo vertical de I a O, más el tramo de O hasta la posición de M, que es R por coseno de alfa.
Esto es igual a R por 1 más coseno de alfa. La reacción que se produce sobre la vagoneta de masa m minúscula y el peso P determinarán la aceleración de la vagoneta, tanto la tangencial como la normal. Vamos a utilizar la fuerza normal, la dirigida hacia el origen O, que será igual a la masa por la aceleración normal. En módulos, la fuerza normal ¿a quién será igual? Si consideramos como positivos los sentidos dados aquí en la figura, será igual a R más P, que es M por G, por el coseno de alfa. Eso sería F sub m. Y esto ha de ser igual a la masa por la aceleración normal, que como sabemos es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, que en este caso es constante, es R, radio R. Bueno, pues si utilizamos estas dos primero, podemos obtener V en función de V sub 0, V cuadrado en función de V sub 0 al cuadrado, y de Z. Entonces de aquí, despejando la V al cuadrado, dividiendo por las masas y multiplicando por 2, ¿a quién sería igual? V cuadrado sería igual a V sub 0 cuadrado, tiene el mismo coeficiente, divido por las masas y multiplico por 2, V cuadrado menos el mgz pasa al otro miembro con un menos. Como multiplico por 2, divido por m, se va la masa, me queda aquí un 2. 2 por g por z, pero z es r por 1 más coseno de alfa. Luego voy a poner aquí r ya directamente por 1 más coseno de alfa. Si el valor de V2 obtenido de esta ecuación lo sustituyo aquí en esta otra, puedo obtener el valor de R para cualquier posición de la masa con el ángulo alfa correspondiente. Luego entonces me va a quedar R más M por G por coseno de alfa igual a M V2, y voy a sustituir por su valor en esta ecuación, V sub 0 cuadrado menos 2 por G por R por 1 más coseno de alfa, y esto es V2, todo esto partido por R, esto partido por R, y esto partido por R, requito el R. Si pongo aquí M por G, despejo, saco el G de aquí, para poner factor común M por G, lo pongo aquí en el denominador G por R y lo quito de aquí. Con lo que me queda esa expresión. Entonces el valor de R, con el sentido indicado aquí, o sea que si sale positivo es que tiene este sentido. Por otro lado, he de decir que el sentido contrario no se puede dar, porque la vagoneta solo puede actuar contra la vía. No puede haber la reacción, no puede, contra la vagoneta no puede, de la vagoneta contra la vía no puede ser así, porque entonces se caería. Luego entonces tiene que ser de valor positivo o nulo en todo caso. Entonces de aquí R, pasando mg coseno de alfa a este lado, me queda R es igual a m por g
v sub 0 cuadrado partido por g por r menos 2 coseno de alfa menos un coseno de alfa, lo he pasado aquí, menos un coseno de alfa, con lo que me queda aquí menos 3 coseno de alfa. Luego voy a poner aquí un 3. Y este sería el valor de la reacción para cualquier alfa y cualquier v sub 0 inicial. Vamos a ver ahora cómo podemos alcanzar la posición A, por ejemplo, una posición con un ángulo alfa sub a partir de un v sub 0 mínimo. O sea que si queremos alcanzar esa posición, ¿qué v sub 0 como mínimo necesitamos para que la vagoneta llegue a este punto? En principio, podríamos pensar que en este punto se haría la velocidad a 0 y la vagoneta volvería a caer. Pero eso no es cierto, porque antes de llegar a este punto, si la velocidad es muy pequeña, suficientemente pequeña, la vagoneta se separa de la vía y cae. O sea, si yo tengo aquí la vía, si la velocidad que tenemos en ese punto es muy pequeña, la vagoneta tiende a separarse. ¿Por qué? Porque la R se hace 0 y entonces pasa a ser negativa, y eso no puede darse porque las ruedas se apoyan en la vía, no hay ningún mecanismo que sujete las ruedas a la vía, luego entonces la vagoneta caería. Eso se puede ver aquí, o sea, si aquí la velocidad es muy pequeña, pues la R puede llegar a ser negativa, porque imaginemos que el mg coseno de alfa fuera mayor que este miembro, con la v suficientemente pequeña, entonces R tendría que ser negativa, y eso no se puede dar. Luego entonces, antes de que la v llegue a ser 0, la vagoneta cae. ¿Y cuándo cae? Cae cuando la R es 0. Cuando la reacción se anula antes de pasar a ser negativa, puesto que no se puede dar tracción entre las ruedas y la vía, en ese momento la vagoneta adquiere una trayectoria distinta de la circular y cae. Luego entonces, para llegar a alcanzar un alfa sub A determinado, lo que tenemos que hacer es anular la reacción para ese alfa sub A, que es lo que vamos a hacer. Luego entonces, si tenemos que el valor de la reacción es este, para que R sea 0, pues obtendremos aquí el alfa sub A y la v sub 0 relacionada con alfa sub A. Luego, haciendo 0 aquí en esta expresión, tenemos que 0 igual a m por g v sub 0 cuadrado partido por g por r menos 2 menos 3 coseno de alfa sub A. Voy a poner alfa sub A, que es para el que se anula la reacción. Puedo dividir por mg, puesto que esto es igual a 0. Quito el paréntesis. Esto igual a 0. Y despejo la v sub 0 necesaria, como mínimo, para que la partícula, en este caso la vagoneta de masa m, alcance el punto de alfa sub A. Despejando de aquí v sub 0 al cuadrado, me queda v sub 0 al cuadrado igual, paso esto al segundo miembro, me queda 3 por coseno de alfa sub A más 2, pasa con signo positivo, y multiplicado por g y por r.
pues este sería el valor de v sub 0 cuadrado mínimo para que la partícula llegara a alcanzar un alfa sub a. Y si queremos alcanzar el punto máximo de máximo B y que la vagoneta haga el recorrido completo, pues entonces alfa sub a en este caso tendría que ser 0, o llamémosle alfa sub b. Si hacemos aquí 0, ¿cuánto valdría v sub 0 al cuadrado para que la vagoneta hiciera el recorrido completo? Pues sería v sub 0 cuadrado igual 3 por coseno de alfa sub b, que es 0, en este caso, sería 1, coseno de 0, 1, 3 más 2, 5 por g y por r. Esa sería la velocidad al cuadrado necesaria para que la vagoneta diera la vuelta completa, porque en este punto, aunque la reacción se anule, sigue existiendo una velocidad, sigue existiendo una velocidad que sería igual a mg por coseno de alfa por coseno de 0 igual a m por g. Esa velocidad de aquí, si yo hago r0 y alfa lo hago 0, me queda, ¿qué me queda? G igual a v2 partido por r. Luego existe una cierta velocidad que hace que la vagoneta continúe su recorrido y baje hasta el punto I.